Buenos días, compañeros. A mí me tocó exponer sobre las enfermedades de transmisión sexual más comunes en el hombre. La secreción uretral por uretritis. Entre las enfermedades de transmisión sexual en el hombre que pueden causar secreciones uretrales se encuentra la uretritis, que es un cuadro infeccioso que se caracteriza por la inflamación de la uretra masculina. Esta puede ir acompañada de secreción algo blanquecina y como un líquido purulento. Hay que distinguir entre dos clasificaciones de uretritis. Está la uretritis según la procedencia del germen, que está la uretritis genocóquica, producida por el germen el genococo, y la segunda, que es la uretritis bacteriana más frecuente, la uretritis no genocóquica, que es causada por el resto de gérmenes. También está la infección uretral por clamidia, que esta es una enfermedad uretral no genocóquica de la uretritis, que causa la epididimitis. Transmisión, ¿cómo se transmite el virus de la uretritis? Este microorganismo no sobrevive mucho tiempo fuera del hospedero, que es el ser humano. Solo se transmite de persona a persona por contacto directo o por colonizar las células del epitelio culminar de la uretra y de la cervix, así como la mucosa, la garganta y el recto. Las manifestaciones clínicas, tanto en hombres como en mujeres, suele ser dolorosa la necesidad de orinar, o sea, muchas veces, y se vuelve más frecuente y urgente. A veces no aparecen síntomas. En los hombres, cuando es causada por gonorrea o clamidia, suele existir secreción por la uretra en sí misma. El diagnóstico. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico? Las manifestaciones por uretritis incluyen la secreción transuretral purulenta y es abundante, como la disuria también, la secreción y el ardor en la uretra distal. Se puede diagnosticar por análisis de la orina, a veces por frotis uretral o a veces por cultivo de orina. Por lo general, el médico establece el diagnóstico de uretritis a partir de los síntomas y la exploración. El tratamiento. El tratamiento de esta puede ser por método de antibióticos y antiinflamatorios no esteroideos. Si la uretritis es de origen bacteriano o antivirales, si es vírica. El principio del tratamiento es la eliminación del germen o el patógeno que ha causado la infección en el sistema urinario. La prevención, ¿cómo podemos prevenir la uretritis? Se puede prevenir de forma más eficaz la abstinencia sexual o el uso de condones. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son la mucosa de los órganos genitales, que se puede distinguir a simple vista, que va algo distinto en las secreciones del pene, y si no es por el líquido seminal, y por la principal vía de entrada de los agentes causales de estas enfermedades.
También por las lesiones durante el acto sexual, en la mayoría de los casos que son microscópicas y por ahí puede entrar el virus. También tenemos la segunda enfermedad de transmisión sexual, que es la úlcera de pene y el granuloma inguinal o donovanosis. La úlcera de pene es cualquier úlcera o llaga que aparece en el pene, en el escroto o la uretra masculina. El granuloma inguinal por donovanosis es una infección producida por la bacteria llamada Klebsiella granulomatitis. La Klebsiella granulomatitis es una bacteria del grupo de las bacterias gram negativo. La infección se caracteriza por las úlceras inflamatorias, una o varias en la zona genital. Las vías de transmisión, la causa más común de las úlceras genitales masculinas es por transmisión sexual, como por ejemplo el herpes genital, que son ampollas pequeñas y dolorosas. Tenemos las verrugas genitales, que son manchas de color carne y que son un poquito elevadas. También tenemos el cracnoide, que es una pequeña protuberancia en los genitales, que esta se va convirtiendo en una úlcera más adelante. Tenemos la sífilis, que son llagas o úlceras abiertas pequeñas e indoloras. También tenemos los granulomas inguinales, que son pequeñas protuberancias de color carne también. Y tenemos la linfogranuloma venéreo, que son pequeñas llagas indoloras también en los genitales masculinos. Las manifestaciones clínicas. Esta se puede manifestar con un periodo de incubación un poquito más variable. Que el granuloma venéreo puede aparecer entre 1 y 3 meses después de la infección por transmisión sexual. Esta se manifiesta por la presencia de un nódulo rojo llamado pseudobuba, o esta es blanquecina también. Se localiza en la zona genital o en la zona anal en el 90% de los casos. El diagnóstico. Para el caso de donovanosis, la edad más frecuente de aparición son entre adultos entre los 25 y los 35 años. La infección afecta con más frecuencia en personas con medios económicos más reservados o con menos recursos económicos. Aunque en algunos casos por el mundo se conoce por transmisión por el turismo sexual. El diagnóstico de donovanosis puede realizarse eficazmente por una buena exploración física, por toma de muestra de la sustancia, el estudio anatómico patológico también, la inmunofluorescencia indirecta, y también se puede realizar por PCR, que son las reacciones en cadena de la polimerasa. El tratamiento médico del granuloma puede ser por esta bacteria. Es sensible a los antibióticos y se puede tratar por antibióticos como la doxicilina, también como el trimethoprim, la citromicina y la eritromicina. Los tratamientos quirúrgicos en los pacientes con una destrucción de tejido amplia en la exequinesis quirúrgica
de una zona necrosada. Esto acorta la curación. Las prevenciones, como el resto de transmisiones, de prevención de transmisión sexual, son el uso de condones, la abstinencia sexual eh, y para evitar que esta infección llegue a otras partes del cuerpo, evitar las relaciones sexuales orales o anales. Los factores de riesgo, como ya habíamos visto antes, son las cicatrices o las úlceras visibles que se muestran en el pene, ya que son una pérdida importante de tejido, entonces hay que considerar este factor de riesgo. Y para ello empezar el tratamiento cuanto antes para evitar la destrucción de todo el tejido eh, del pene. También tenemos la tercera enfermedad de transmisión sexual, que es la hepatitis B. La hepatitis B es una infección hepática potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B. Esta representa un importante problema para la salud a escala mundial. La transmisión, esta se transmite en la edad adulta crónica en menos del 5% de la población adulta por lo mismo, y en un 95% es más probable la transmisión en niños pequeños, y esta es a través de la madre en los menores de 5 años. La transmisión se puede transmitir también a través de pinchazos, por tatuajes, por perforaciones y exposición a sangre o líquido corporal infectados con este virus de la hepatitis B, también por saliva y por el semen y el flujo vaginal o menstrual. El virus también puede transmitirse por agujas, o jeringuillas o objetos punzocortantes contaminados que se encuentran o que son reutilizados en centros de salud y no son desechados. El virus de la hepatitis B puede sobrevivir fuera del cuerpo humano, fuera del huésped, al menos durante 7 días. Las manifestaciones clínicas, la mayoría de las personas no tienen síntomas inmediatamente, sino después de infectarse, sino que algunas presentan algún cuadro agudo con síntomas que duran varias semanas. El diagnóstico. Para hacer un diagnóstico, por lo general se utilizan o se recurren a uso de análisis que se pueden distinguir, en donde se pueden distinguir y analizar todas las donaciones de sangre para detectar este virus. Los análisis más comunes que podemos utilizar son la ecografía hepática, una ecografía especial llamada elastografía transitoria. Puede mostrar la extensión del daño hepático. También la biopsia de hígado. Se inserta una aguja delgada a través de la piel y la dirige hacia el hígado para extraer una muestra del tejido y analizarla. El tratamiento, no hay ningún tratamiento específico para este virus de la hepatitis B aguda. Por lo general se utilizan varios antibióticos para el tratamiento de esta enfermedad. Se recomienda, la Organización Mundial de la Salud recomienda administrar el tenofovir o entecavir por la vía oral para tratar este virus.
La prevención, ¿cómo podemos prevenir esto? La Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación de todos los lactantes contra la hepatitis B lo antes posible para, tras el parto, después de las 24 horas de vida, y complementar la pauta de vacunas una semana en la segunda semana o tercera dosis, separada por al menos 4 semanas. Esta protección dura por lo menos 20 años. Los factores de riesgo. La hepatitis B se transmite mediante el contacto con la sangre, el semen u otros líquidos corporales de una persona infectada. Por lo tanto, debemos cuidarnos de no infectarnos con algún tipo de objeto punzocortante. Tenemos la siguiente enfermedad de transmisión sexual, que es la gonorrea. De todas las enfermedades de transmisión sexual, esa es la más resistente a los antibióticos, y esta enfermedad está causada por la Neisseria gonorrhoeae. Es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, y es notable la morbilidad que causa esta. La transmisión, ¿cómo se transmite esta enfermedad? La gonorrea se transmite a través de las relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección con una persona que tenga gonorrea, o bien de la madre al hijo durante el parto. Las manifestaciones clínicas que se dan suelen aparecer de 2 a 5 días después de producirse la infección en el caso de las mujeres, mientras que en los hombres suele llegar a tardar hasta una semana. Y podemos notar estas manifestaciones por los síntomas que pueden aparecer en las mujeres, que son el dolor abdominal, por el flujo vaginal amarillento, por la sangre interperiodo menstrual, dolor al tener relaciones sexuales o al orinar, la necesidad de orinar más frecuente, los vómitos, rechazo o la sensibilidad en la vulva, de la fiebre y las irregularidades de la menstruación. En el caso de los hombres puede ser la secreción parecida al pus en el pene, el dolor o la sensación de ardor al orinar, la necesidad de orinar más frecuente. En el diagnóstico, la gonorrea puede diagnosticarse generalmente de forma efectiva a través de exámenes o una muestra de tejido o de la secreción. Esta prueba se denomina tinción de Gram, y con ella podemos diagnosticarla a partir de este examen. El tratamiento, los antibióticos son el mejor tratamiento para tratar la gonorrea, aunque como lo habíamos visto antes, esta es un poquito más resistente que todas las otras, y en algunos casos más frecuentes se recetan más de un antibiótico para tratar esta infección. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? Bueno, aquí tenemos algunas de las recomendaciones, que son abstenerse de mantener relaciones sexuales. Si se decide mantenerlas tanto vaginales como anales, se recomienda el uso de condones femeninos de látex, y también condones masculinos, por supuesto. El contagio a través del sexo oral es poco frecuente, pero puede reducirse el riesgo con el uso de preservativo. Si se tiene infecciones, es recomendable no mantener relaciones sexuales hasta que no se haya concluido el tratamiento. Los factores de riesgo. Algunas de las recomendaciones o de los riesgos que uno puede tomar es tener
una nueva pareja sexual, tener una pareja sexual que tiene otras parejas sexuales, tener más de una pareja sexual, haber tenido gonorrea, otra infección de transmisión sexual. Y por último, la clamidia es causada por la bacteria Clamidae trachomatis y puede infectar tanto a hombres como a mujeres. Es la enfermedad de transmisión sexual más común. Las mujeres pueden contraer clamidia en el cuello del útero, en el recto o la garganta, y los hombres pueden contraer la clamidia en la uretra, en el recto o la garganta también. ¿Cómo se transmite? Usted puede contraer clamidia durante el sexo oral, vaginal, anal o a alguien que con alguien que tenga la infección. Una mujer también puede transmitir esta enfermedad a su bebé durante el parto. La clamidia es una de las enfermedades más comunes en los jóvenes. Los síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Por lo general, la clamidia no presenta síntomas, pero estos son algunos síntomas más frecuentes que podemos encontrar en las mujeres y en los hombres. En las mujeres está flujo vaginal anormal, que puede tener un fuerte olor, también la sensación de ardor al orinar, dolor durante las relaciones sexuales, y los síntomas en los hombres están la secreción en el pene, la sensación de ardor al orinar, ardor o picazón alrededor de la abertura del pene, dolor e inflamación en uno o ambos testículos, aunque esto es menos común. Diagnóstico, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico? Se puede diagnosticar al acudir con un proveedor de salud para hacerse un examen si se presenta alguno de los síntomas anteriores o si su pareja tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. También en las mujeres embarazadas deben hacerse una prueba cuando van a su primer visita al ginecólogo. ¿Cómo lo podemos tratar? Esta enfermedad se puede tratar por medio de antibióticos. Es posible tenerlos mediante una sola dosis o puede que tenga que tomar varios medicamentos durante 7 días. ¿Cómo podemos prevenir? La única forma para prevenirse de esta infección es abstenerse de tener relaciones sexuales, vaginales, anales u orales. Pero lo que se recomienda para no contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual es la utilización de preservativos. Solamente, compañeros, gracias. Continuando con las enfermedades de transmisión sexual, vamos a hablar un poco de la sífilis. Aquí podemos ver las características o imágenes de la sífilis. Dentro de la sífilis podemos mencionar que es una enfermedad que es causada por una bacteria, la bacteria de la Espiroqueta treponema palladium, la cual puede ser adquirida por contacto sexual de forma congénita a través del pasaje placentario, por transfusión de sangre humana contaminada o incluso por inoculación accidental directa. La sífilis infecta el área genital, los labios, la boca, el ano y afecta tanto a los hombres como a las mujeres. Por lo general se adquiere por contacto sexual con una persona que la tiene. También puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo. Para hacer el diagnóstico se puede hacer mediante el análisis de muestras de sangre. Podemos encontrar también que dentro del tratamiento, esta se trata mediante fármacos antibióticos. No obstante, a pesar del tratamiento, la bacteria permanece latente en el organismo
Y diagnosticar esta condición a tiempo es fundamental para evitar que los síntomas avancen y, por supuesto, para impedir contagiar a otras personas. Dentro de las formas de transmisión, podemos encontrar que se puede contraer sífilis mediante el contacto directo con las llagas de sífilis durante las relaciones sexuales, las cuales pueden ser anales, vaginales u orales. Las llagas se pueden encontrar en el pene, la vagina, el ano, el recto o los labios y la boca. La sífilis también puede propagarse de una madre infectada a su bebé en gestión. Dentro de los síntomas podemos encontrar que en los adultos se dividen en dos fases, una fase primaria. Durante la fase primaria es posible que se note una única llaga, pero que se note una única llaga, pero que hayan muchas. Las llagas aparecen en el sitio donde la sífilis entró al cuerpo. Los síntomas de esta fase desaparecerán, reciba o no el tratamiento. Si el tratamiento es adecuado, la infección progresará a una fase latente y posiblemente las fases más avanzadas de la enfermedad. Esto puede pasar sin el tratamiento. Dentro de la sífilis latente, pues podemos mencionar que es un periodo asintomático en el cual el diagnóstico solo puede realizarse con pruebas serológicas. Dentro de la sífilis terciaria, esta podemos encontrar que es una enfermedad inflamatoria lentamente progresiva que puede afectar a cualquier órgano del cuerpo y producir manifestaciones clínicas a partir del segundo año y hasta 25 a 30 años después de la infección. Dentro de la infección, un 25 a un 40% de los pacientes infectados no tratados desarrollan manifestaciones clínicas propias de la sífilis tardía. Por lo general se divide en neurosífilis, sífilis cardiovascular y sífilis gomosa. Dentro de la sífilis cardiovascular clásicamente afecta a la aorta torácica ascendente en forma de aortitis que genera aneurisma saccular, insuficiencia vulvar aórtica y estenosis de la arteria coronaria. Las manifestaciones clínicas típicas ocurren a los 15 a 30 años de la infección. El inicio es típicamente indeciso en forma de un soplo asintomático o insuficiencia cardíaca izquierda. La neurosífilis es una invasión treponémica del sistema nervioso. Ocurre en aproximadamente 25% de los pacientes infectados con sífilis y esta puede ocurrir en cualquier etapa de la enfermedad. Esta ha sido dividida en dos, en neurosífilis temprana y tardía. La sífilis gomosa. Las gomas son procesos granulomatosos, indolentes, únicos o múltiples y de tamaño variable, aunque pueden desarrollarse en cualquier parte del cuerpo. Estos se localizan con mayor frecuencia en la piel, en el tejido subcutáneo y el sistema esquelético. Dentro de su importancia clínica está que radica en su poder de destrucción, pudiendo ocasionar desde lesiones cutáneas, úlceras, a fracturas y destrucción articular. Se puede también observar con más frecuencia en pacientes coinfectados con VIH.
La sífilis congénita es la transmisión placentaria que puede ocurrir en cualquier estadio de la sífilis materna, pero ocurre sobre todo en la etapa primaria o secundaria de la sífilis y sucede típicamente durante la segunda mitad del embarazo. En la sífilis en pacientes con VIH, estas son infecciones de transmisión sexual, por lo que la coinfección es frecuente, siendo prevalentes entre los grupos de conductas de riesgo como hombres que tienen sexo con hombres, también los usuarios de drogas endovenosas. Para la prevención, como toda enfermedad de transmisión sexual, la única manera de evitar cualquier ETS es no tener relaciones sexuales vaginales, anales ni orales. Y las personas sexualmente activas pueden hacer las siguientes cosas para disminuir las probabilidades de contener la sífilis, como por ejemplo tener relaciones mutuamente monógamas a largo plazo con una persona que se haya hecho pruebas y que haya tenido resultados negativos para las ETS. También usar condones de látex de manera correcta cada vez que tenga relaciones sexuales. Usar los condones previene la transmisión de la sífilis al evitar el contacto con las llagas, pero a veces las llagas pueden estar en áreas que el condón no cubre. La sífilis todavía se puede transmitir al tener contacto con estas llagas. Siguiendo con otra enfermedad, pues vamos a hablar ahora de la hepatitis C. Que la hepatitis C, bueno, cualquier tipo de hepatitis es una inflamación del hígado. La inflamación o la hinchazón de los órganos del órgano del hígado ocurre cuando los órganos se lesionan o infectan. Existen diferentes tipos de hepatitis. Un tipo es la hepatitis C, que es causado por el virus de la hepatitis C, como ya hemos mencionado. Esta puede variar desde una enfermedad leve, que dura unas pocas semanas, o una grave, que esta puede permanecer de por vida, ¿no? Dentro de la hepatitis C, pues encontramos que puede ser aguda o crónica. Dentro de la hepatitis aguda, pues hablamos de que la infección puede durar hasta 6 meses, sus síntomas, pero a veces el cuerpo es capaz de combatir la infección y el virus desaparece. Obviamente, en la mayoría de las personas, una infección aguda conduce a una infección crónica. Dentro de la infección crónica en hepatitis C es una de larga duración, pues hablamos más de 6 meses, y esta puede extenderse a toda la vida y causar grandes problemas de salud como daño en el hígado, cirrosis, que es una cicatrización del hígado, cáncer de hígado e incluso la muerte. ¿Cómo se propaga la hepatitis C? Pues dentro de los más relevantes que podemos encontrar, estamos hablando de que sufrir un pinchazo accidental con una aguja que usó alguien con hepatitis C. Esto puede suceder en entornos de atención médica, ser tatuado o perforado con herramientas o tintas que no fueron esterilizadas después de haber sido utilizadas con alguien que tiene el virus de la hepatitis C. Nacer de una madre con virus de hepatitis C, tener relaciones sexuales sin protección con alguien que tiene el virus de hepatitis C, y compartir artículos de cuidado personal que puedan haber estado en contacto con la sangre de otra persona, como máquinas de afeitar, cepillos de dientes. Obviamente hablamos en cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Que puede suceder esto. Las personas que están más en riesgo de contraer hepatitis C, y en esto tenemos que tener más cuidado y más atención,
están en que las personas que tuvieron transfusión de sangre o un trasplante de órganos antes de julio de 1992, alguien quien tiene hemofilia y recibió factor de coagulación antes de 1987, una persona que ha sido sometido a diálisis renal o que haya nacido entre 1945 o 1965. Entre 1945 a 1965. Pues obviamente tenemos que tener cuidado en estas ya mencionadas y en los demás cuidados, que si ha tenido resultados de pruebas hepáticas anormales o enfermedades hepáticas, si ha estado en contacto con sangre o con agujas infectadas en el trabajo, que si tiene tatuajes o perforaciones en el cuerpo y si tiene VIH o SIDA. Dentro de los síntomas de la hepatitis C tenemos los siguientes: orinas de color amarillo oscuro, fatiga, fiebre, heces grises o color de arcilla, dolor en las articulaciones, pérdida de apetito, náuseas o vómitos, dolor abdominal, ictericia. En esta ictericia pues la podemos encontrar en los ojos o también en la piel amarillenta, ¿verdad? Cuando las personas están amarillentas o tenemos la parte del globo ocular de forma amarillenta. Ahora vamos a hablar un poco del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, o también conocido como verrugas genitales, es una infección de transmisión sexual que es más común. El virus del papiloma humano es una infección viral que se puede transmitir de una persona a otra mediante relaciones sexuales, anales, vaginales u orales, o mediante otro tipo de contacto cercano con la piel durante las actividades sexuales. Dentro de las formas de transmisión, pues como ya habíamos mencionado, cualquier tipo de relaciones sexuales, anales o vaginales u orales, puede transmitirse incluso cuando la persona infectada no presenta síntomas ni signos visibles. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues tenemos que la mayoría de los hombres que contraen el virus del papiloma humano nunca presentarán síntomas o problemas de salud, pero en los que padecen problemas de salud, estos pueden ser algunos de los síntomas y signos que son muy raros: picazón o verrugas. Y en el caso de las mujeres, pues, obviamente podemos encontrar que puede haber sangrado o manchado, o también un flujo anormal, un flujo menstrual anormal. Dentro del diagnóstico, pues actualmente no hay prueba del virus del papiloma humano recomendada para hombres. Las únicas pruebas de papiloma humano autorizadas en el mercado son para la detección del cáncer de cuello uterino en las mujeres. Estos pues, obviamente no nos sirven para la detección de cánceres relacionados con el virus del papiloma humano en hombres. Dentro del tratamiento, pues tenemos que, como ya hemos mencionado, que no existe tratamiento cura para el virus del papiloma humano, pero hay maneras de tratar los problemas de salud causados por el virus del papiloma humano en hombres. Las verrugas genitales pues se pueden tratar con medicamentos, cirugía para extirparlas o destruirlas mediante la congelación. Algunos de estos tratamientos requieren de una visita al médico, otras los pueden realizar el propio paciente en su casa. Y pues seguimos hablando de prevención. La prevención, pues, las dos medidas que pueden tomar para reducir su riesgo de contraer el virus del papiloma humano en las enfermedades están vacunarse contra el virus del papiloma humano, que es segura y eficaz; usar condones en forma correcta cada vez que se tengan relaciones sexuales. Esto puede reducir sus probabilidades de contraer cualquier infección de transmisión sexual, incluida la infección del virus del papiloma humano, como cualquier
enfermedad de transmisión sexual y el uso del condón, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco del herpes. El herpes es causado por un virus que se transmite con el contacto o con el acto sexual, no tiene cura, por lo que el virus tras la primera infección permanece en el cuerpo inactivo, pudiéndose reactivar diferentes veces a lo largo de la vida de una persona. En esta pues existen fármacos que alivian los síntomas. Además pueden llegar a reducir la capacidad de contagio a otra persona y disminuyendo el riesgo. La mejor forma de evitar el contagio pues, es el uso del preservativo, como ya vamos mencionando en las otras enfermedades. Las causas del herpes genital vienen dadas por el virus del herpes simple. En este caso se distinguen dos tipos de virus de herpes simples. El primero es el virus del herpes simple de tipo 1, también denominado VHS1. Este virus es habitual con los herpes de cáncer labial, también conocidos por herpes oral, por localizarse en la zona bucal, con lo que comúnmente le llamamos como fuego, ¿no? Su contagio es por contacto cutáneo, es decir, de piel a piel. Eso significa que puede contagiarse a la zona genital a través del sexo oral. También se conoce comúnmente como herpes febril. En segundo lugar tenemos el virus simple de tipo 2 o VHS2. Este virus es común cuando se habla de herpes genital. Su contagio es por tanto se desarrolla a través del contacto sexual y del contacto con las pieles de la zona. Es imposible que el contagio a través de objetos como toallas, inodoros o cualquier fómite utilizado por la persona con herpes. Este virus muere con rapidez fuera del organismo vivo. Dentro de los síntomas que podemos mencionar están que suele aparecer manifestaciones de 2 a 12 días después del contagio con el virus. Están los picores o dolores en la zona genital con ciertas palpitaciones o escozor donde el herpes se localiza. Las úlceras que pueden llevar a un incómodo dolor al orinar. Las úlceras causadas por ampollas que acaban rompiéndose. También encontramos costras que se forman en la piel donde se encuentra el herpes. Estas costras pues también pueden surgir con la curación de las úlceras. También podemos encontrar ampollas blancas o protuberancias rojas diminutas. Este síntoma aparece o a los días de contraer el herpes o a las semanas. Dentro del diagnóstico, pues podemos diagnosticarlo con un cultivo viral. Esta prueba implica tomar una muestra del tejido o raspado de las llagas para analizarlo en el laboratorio. Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, una PCR. La reacción de la cadena de la polimerasa se utiliza para copiar, como ya sabemos, copiar el ADN a partir de una muestra de sangre, tejido de una llaga o líquido cefalorraquídeo. Luego estas se pueden analizar en el ADN para establecer la presencia del virus del herpes simple y determinar el tipo de virus del herpes que se tiene. También tenemos que se puede analizar en sangre y esta se utiliza la sangre para detectar la presencia de anticuerpos contra el virus del herpes simple y determinar si hay una infección por el herpes. Dentro de los tratamientos están los nucleosólidos análogos, que son 4 los medicamentos de primera línea para suprimir la infección por herpes. Dentro de los
nucleósidos análogos se encuentran el aciclovir, el famciclovir y el palaciclovir. Los nucleosólidos análogos son 4. Aquí, perdón, se me copió nuevamente esto, lo mencioné. Siguiendo con otra enfermedad, pues tenemos el virus de inmunodeficiencia humana. Este virus ataca directamente al sistema inmunitario del cuerpo. En la transmisión de la enfermedad, pues tenemos que es a través de las relaciones sexuales sin protección con una persona con VIH. Esta es la forma más común de transmisión y esta es la forma más segura de contagiarse, por así decirlo, ¿verdad? También podemos tener esta transmisión pues por el compartimiento de agujas, para el consumo de drogas, a través del contacto con sangre de una persona con VIH, de madre a bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. Los primeros signos de la infección por VIH pues pueden ser síntomas similares a los de la gripe: fiebre, escalofríos, sarpullidos, sudores nocturnos, dolores musculares, dolor de garganta, fatiga, ganglios linfáticos inflamados y úlceras en la boca. Estos síntomas pueden aparecer y desaparecer en un plazo de 2 a 4 semanas. Esta etapa se llama infección aguda por VIH. Dentro del diagnóstico, pues tenemos que el diagnóstico se hace por un análisis de sangre. Este puede indicar si se tiene una infección por un virus de inmunodeficiencia humana. Dentro del tratamiento, pues obviamente pues hasta la fecha sabemos que no existe una cura. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que son las enfermedades de transmisión sexual más comunes en mujeres. Dentro de ellas vamos a tener la vaginosis bacteriana, tricomoniasis, virus del papiloma humano, infección gonocócica y molusco contagioso. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de lo que es la vaginosis bacteriana. Nos dice que la vaginosis bacteriana es una infección de la mucosa vaginal que se debe a la modificación de la flora bacteriana normal de la vagina. Esta enfermedad va a estar causada principalmente por el microorganismo que es la Gardnerella vaginalis. Algunos datos epidemiológicos nos dicen que es una de las infecciones más comunes en mujeres sexualmente activas entre los 15 y 49 años. Y también se da entre el 15 y 16% de las mujeres embarazadas. Entonces, como decíamos, va a haber un aumento de la flora bacteriana, en especial de la Gardnerella vaginalis. Esto va a causar un aumento de la secreción vaginal, el pH se va a volver más alcalino y también va a causar mal olor. Entonces, vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas, que son un flujo anormal de color blanco o grisáceo. Las pacientes que van a presentar esta enfermedad van a tener también picor y escozor vaginal, también un olor desagradable a pescado, y este olor se va a intensificar después de las relaciones sexuales, pero en algunos casos también puede ser asintomático. El diagnóstico se basa en el aspecto de la secreción vaginal y también de que se va a percibir el olor fuerte a pescado que se menciona. Va a haber un pH vaginal mayor de 4.5 y en un examen microscópico van a aparecer las células clave. El tratamiento se basa en dos tipos, que puede ser oral e intravaginal. El oral se basa prácticamente en metronidazol, clindamicina y tinidazol, y el intravaginal se va a basar en metronidazol en gel, clindamicina en crema y óvulo.
óvulos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la tricomoniasis. Como sabemos, la tricomoniasis también a veces puede ser confundida con lo que es la vaginosis bacteriana, pero ahorita vamos a ver cuáles son los síntomas de la tricomoniasis. ¿Quién va a causar principalmente la tricomoniasis? Va a ser un parásito protozoario que se llama Trichomonas vaginalis. Esta se va a transmitir sexualmente de pene a vagina o de vagina a vagina, y también puede haber la posibilidad de una transmisión no venérea, pero esto no es muy común. Lo más común es que se dé por relaciones sexuales sin protección, en especial de preservativos. La sintomatología va a consistir en una secreción vaginal de una coloración variable. Se menciona que puede ser de una coloración verdosa, esta puede ser espumosa y de un olor fétido. También las pacientes pueden presentar edema o eritema en pared vaginal y cervix, prurito e irritación, y se habla de un cervix en fresa, como vemos en esta imagen. El cervix se pone de este aspecto, que tiene como pequeños puntos rojos que pueden ser pequeñas hemorragias. La forma de prevenir esta infección se basa básicamente en una relación sexual monógama, en abstinencia, y si se tienen relaciones sexuales se debe usar condones. Ahora vamos con el virus del papiloma humano. Aquí tenemos una fotografía de esta lesión. Esta se puede presentar en varias partes del cuerpo, no solo en el área vaginal, también se puede dar en la boca, pero es más común en el área vaginal. Entonces, el virus del papiloma humano es la infección viral más frecuente del aparato reproductor femenino. Esta es causada por diversos trastornos, también se da en hombres. Sabemos que el virus del papiloma humano, si no se trata a tiempo, este puede avanzar más, se puede agravar y esto puede causar un cáncer cervicouterino. También sabemos que hay más de 100 tipos de virus del papiloma humano. Cada uno se identifica mediante un número. Algunos tipos de virus del papiloma humano pueden causar verrugas genitales o anales, pero no causan cáncer. Estos son los que son menos agresivos. Las verrugas genitales son protuberancias visibles, como vemos acá, blandas, húmedas y del color de la piel. Las verrugas genitales causadas por el virus del papiloma humano pueden desaparecer espontáneamente o requerir tratamiento. Vamos a hablar un poco acerca de unos datos epidemiológicos. Como decíamos, la infección por el VPH cada año causa 72,000 casos de cáncer cervicouterino y 34,000 muertes debidas a cáncer cervicouterino en la región de las Américas. Prácticamente todos los casos de cáncer cervicouterino, el 99%, van a estar relacionados con infección genital por el VPH. Por eso es muy importante identificar a tiempo este tipo de lesión y que el paciente obtenga un tratamiento adecuado para esto. La transmisión se da por contacto directo, relaciones sexuales anales y vaginales y varias parejas sexuales. Los síntomas más comunes van a ser verrugas genitales, verrugas plantares o verrugas comunes. El diagnóstico se basa en la observación de verrugas y cuando las verrugas no son visibles o cuando se hallan más al fondo en el canal vaginal, se puede hacer el diagnóstico por el examen de Papa Nicolau. La prevención se basa en el uso de condones durante la relación sexual y lo preferible es tener solo una pareja sexual para evitar este y otro tipo de infecciones. Ahora vamos a hablar acerca de la infección gonocócica. Esta, o también conocida como gonorrea, también vamos a conocerla como blenorragia o uretritis gonocócica. Esta va a estar causada por la Neisseria gonorrhoeae, que es una bacteria que puede crecer y multiplicarse fácilmente en áreas húmedas y tibias del aparato reproductivo, incluidos el cuello uterino, el útero y las trompas de falopio y en la uretra. Aquí vemos una
infección por gonorrea, pero en la cavidad oral, pero también es más común en el área vaginal. Se da en el área bucal, pues por relaciones sexuales orales. Los síntomas van a consistir en una sensación de ardor al orinar, una secreción de aspecto purulento, incontinencia urinaria. La transmisión igual se da por relaciones sexuales sin preservativos, contacto directo con secreciones uretrales o vaginales. El diagnóstico se basa en un examen de orina o en el examen propiamente de las secreciones vaginales o uretrales. Y ahora, por último, vamos a hablar acerca del molusco contagioso. Aquí tenemos una imagen acerca de cómo se observa esta lesión en la piel del pubis. Este se puede presentar en hombres y mujeres, es más común entre los 13 y 35 años. También se menciona que es muy común en niños. Esto suele afectar con lesiones en genitales, incluido el pene, la vagina o testículos, y también puede invadir la piel del pubis o abdomen bajo e ingle. Se puede propagar en toda el área. Los moluscos contagiosos están ocasionados por una infección vírica muy contagiosa. Los moluscos contagiosos pueden aparecer en los genitales externos y en la región púbica en forma de granitos de aspecto aperlado, color carne y con el centro deprimido, así como lo observamos en esta imagen. ¿Cómo se transmite el molusco contagioso? El molusco contagioso se contagia por contacto de la piel sana con una lesión en genitales, ingle o pubis durante la relación sexual. Esta también se puede esparcir al rascarse estas lesiones y contaminar las superficies con las toallas de uso diario. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 14 a 50 días desde el contacto. El tratamiento del molusco contagioso, no hay un tratamiento tomado que elimine la infección y que trate las lesiones. Se basa básicamente en el uso de diversos tratamientos dependiendo del tamaño y la localización de las lesiones. Estas se pueden destruir con el uso de algunas cremas que provocan una quemadura química controlada en el transcurso de unas semanas, o también se puede utilizar métodos directos como cauterización, crioterapia o fulguración con energía térmica bajo anestesia local. ¿Cómo se puede prevenir? Esta se puede prevenir evitando tocar los bultos, también afeitar la zona infectada. Esto puede expandir el virus. También no se recomienda o no se debe compartir elementos personales, tal como son ropa interior, toallas, cepillos de pelo y otros elementos personales, y también evitar el contacto sexual. Si el paciente tiene molusco contagioso en los genitales o cerca de ellos, no debe tener relaciones sexuales hasta tratar los bultos y que estos hayan desaparecido. Entonces, esto ha sido por hoy. Esto ha sido todo acerca de las infecciones de transmisión sexual más comunes en mujeres.